Hola, soy Marta. Hoy escucharán la historia de cómo un hombre descendió a los infiernos para salvar del tormento a su amada esposa. No olvides suscribirte. Mientras brindaba ayuda a una mujer herida en la carretera, el Dr. Chris Nielsen de los Estados Unidos es trágicamente aplastado por un coche. Apresuradamente llevado al hospital, es declarado muerto, sin embargo, permanece inconsciente de su fallecimiento terrenal mientras su alma se separa de su cuerpo. Al regresar a casa, encuentra a su esposa llorando pero es incapaz de comunicarse con ella. Chris se da cuenta de que ahora es un espíritu. Aceptando su muerte, despierta en un cielo impresionantemente hermoso lleno de flores vibrantes, montañas majestuosas y almas compasivas como la suya. Eventualmente su esposa también fallece, pero para su consternación, ella termina en el infierno debido a sus malas acciones pasadas. Determinado a rescatarla, Chris busca ayuda del más sabio en el cielo y emprende un viaje al infierno. Al llegar, presencia la realidad pesadillesca del lugar, con naufragios ardientes, almas atormentadas atrapadas en el suelo y cámaras sin alegría. Con solo 3 minutos para encontrar a su esposa, Chris enfrenta la desalentadora perspectiva del atrapamiento eterno. La narrativa luego retrocede varias décadas, retratando a Chris cuando aún estaba vivo. Durante unas vacaciones en Suiza, tiene un encuentro fortuito con una artista llamada Annie Collins cuando sus botes chocan. Su conexión crece rápidamente, llevándolos al matrimonio. Tienen 2 hijos, Ian y Marie, y viven una vida feliz y satisfactoria. 17 años más tarde, la familia sigue siendo unida y contenta. Sin embargo, la tragedia golpea cuando Ian y Marie mueren en un accidente devastador poco después de irse a la universidad. 4 años pasan, y Chris y Annie han aprendido a lidiar con su inmensa pérdida. Desafortunadamente, sus vidas se ven interrumpidas nuevamente cuando Chris presencia un choque en un túnel. Impulsado por su compasión, corre a ayudar a una mujer atrapada en su coche volcado. Trágicamente, otro vehículo choca con él, separando su alma de su cuerpo. En el más allá, una voz desconocida acompaña a Chris, aunque inicialmente lo confunde con el médico de guardia. Sin saber que ya ha sido declarado muerto, Chris regresa a su casa, donde sus perros reaccionan a su presencia, pero su esposa y las personas afligidas no pueden percibirlo. El compañero invisible revela la muerte de Chris, pero él se niega a aceptarla. Para convencerlo, la entidad se materializa parcialmente, explicando que la visibilidad completa ocurrirá una vez que Chris reconozca su propia muerte. Con el tiempo, Chris rememora a través de fotos familiares, recordando la dolorosa decisión de sacrificar a su perro enfermo, Katie, y la difícil conversación con Ian sobre trasladarlo a una nueva escuela durante un trote en el bosque. La escena del funeral marca un punto de inflexión para Chris mientras comienza a aceptar su muerte. A pesar de sus intentos de comunicarse, no logra llegar a Annie, aunque ella siente su presencia de manera inexplicable. De regreso en casa, Chris nota una pintura creada por Annie para su aniversario, que representa el pintoresco paisaje que habían imaginado para su jubilación. En su dormitorio observa cómo Annie escribe en su diario como medio para sobrellevar su pérdida, pero ofrece poco consuelo a su estado de duelo. Conmovido por su sufrimiento, Chris decide hacerle saber su presencia. Guía la mano de Annie para escribir un mensaje en papel, pero en lugar de encontrar consuelo, ella entra en pánico y sufre un ataque de ansiedad. En otra instancia, una desalentada Annie visita la tumba de Chris en el cementerio. Chris la abraza por detrás esperando brindarle consuelo, pero solo intensifica su angustia, llevándola a las lágrimas. Al darse cuenta de que su presencia agrava el dolor de Annie, Chris decide que es mejor para él seguir adelante. De repente despierta en un reino celestial de su propia creación, moldeado por su imaginación. Se asemeja al paisaje montañoso representado en la pintura de Annie y representa su visión compartida para sus últimos años. En su cielo imaginado, Chris es acompañado por una versión joven y saludable de su perro, Katie. La voz invisible que lo ha acompañado se materializa en la forma de Albert Lewis, el antiguo mentor de Chris que falleció a los 66 años. Reunido con Albert, Chris descubre que puede dar forma a su entorno usando el poder de su mente. Albert lo guía a una casa que se asemeja a la que Annie dibujó en su pintura y le muestra cómo crear un portal que lleva a un mundo hermoso y realista más allá. Mientras tanto, Annie, buscando consuelo a través de la pintura, contribuye sin saberlo al cielo de Chris cuando el árbol que dibuja se manifiesta allí.
una joven Annie aparece brevemente cerca del árbol, lo que lleva a Chris a intentar alcanzarla. Sin embargo, ella desaparece antes de que pueda alcanzarla, desconcertando tanto a Chris como a Albert. Especulan que la fuerte conexión entre Chris y Annie trasciende la muerte, y sus almas están luchando por reconciliarse. En el mundo real, Annie destruye su pintura, dándose cuenta de que no le devolverá a su esposo, lo que hace que el árbol en el cielo de Chris se marchite y pierda sus hojas. Más tarde, Chris descubre el juguete de peluche de su hija, lo que desencadena un recuerdo de enseñarle ajedrez mientras estaba enferma. Se da cuenta de que si puede encontrar a su perro Katie, también debería poder reunirse con sus hijos. Chris se queda dormido y al despertar encuentra a Albert ausente. Sin embargo, se encuentra con una hermosa mujer llamada Leona, quien le informa que Albert le asignó acompañarlo mientras guía a otras almas. Leona fue una vez azafata de vuelo que sirvió a Chris y a su hija Marie en un vuelo. Mientras tanto, en la Tierra, Annie lucha con la culpa por la muerte de Chris, sintiéndose responsable ya que él estaba haciendo mandados para ella cuando ocurrió el accidente. También se culpa por la muerte de sus hijos, creyendo que si hubiera estado conduciendo, la tragedia podría haberse evitado. En el cielo, Leona acompaña a Chris a una ciudad animada donde las almas disfrutan y experimentan la reencarnación. Chris nota el parecido entre la ciudad y un modelo en miniatura que Marie tenía en su habitación. Leona comparte que adoptó la apariencia de una azafata de vuelo que admiraba porque su padre había elogiado a esa mujer cuando era más joven. Al darse cuenta de que Leona es su hija Marie, Chris experimenta un reencuentro conmovedor, abrazándola cálidamente. En la Tierra, Annie continúa luchando y su terapeuta recomienda ingresarla a una clínica debido a preocupaciones sobre su bienestar. Trágicamente sucumbe a su tormento interno y se quita la vida. Albert visita a Chris y le da la noticia devastadora. Aunque Chris está desconsolado, encuentra consuelo en el pensamiento de que el sufrimiento de Annie ha terminado, anticipando su eventual reunión. Sin embargo, Albert revela que Annie irá al infierno por sus acciones, ya que es la consecuencia para aquellos que cometen actos impensables, quebrantando las leyes de la vida. El cielo de Chris se oscurece, pero se niega a dejar ir a su esposa. Determinado a salvarla, se aventura al infierno contra las advertencias de Albert, impulsado por una pasión inquebrantable. A regañadientes, Albert lo lleva al rastreador, la única persona capaz de navegar por el infierno. El rastreador acepta ayudar, pero advierte a Chris que incluso si encuentran a Annie, habrá perdido todos sus recuerdos. Sin embargo, Chris persiste y el trío se embarca en un viaje peligroso a bordo de un barco a través de los mares traicioneros del infierno. De repente, una violenta tormenta los envuelve, haciendo que el barco zozobre, y las almas perdidas en el agua los atacan. Mientras luchan por mantenerse a flote, Chris recuerda una acalorada discusión con Annie sobre el futuro de su hijo. Se da cuenta de la presión que ejerció sobre Ian para destacarse académicamente, impactándolo negativamente. Finalmente, el grupo llega a la orilla en la entrada al infierno, un lugar desolado lleno de naufragios y fuegos ardientes. A pesar de sus esfuerzos, no pueden localizar a Annie, ya que Chris está atormentado por recuerdos de Ian. Un flashback nos lleva a un bosque donde Chris e Ian salieron a correr juntos. Ian confiesa sus luchas académicas, sintiéndose inadecuado en comparación con su padre. En un momento conmovedor, Chris lo tranquiliza con su creencia y expresa su apoyo inquebrantable. Declara que si tuviera que enfrentar el infierno, querría a Ian a su lado. La escena cambia al funeral de Ian, donde Chris pronuncia un discurso conmovedor imaginando al hombre notable que Ian habría sido. Al regresar al presente, Chris observa a Albert preparándose para enfrentar a un grupo de almas perdidas. De repente se da cuenta de que Albert en realidad es Ian, y comparten un abrazo emocional, reuniéndose como padre e hijo. Aunque encantado de estar con Ian nuevamente, Chris aprende del rastreador que no puede encontrar a Annie mientras esté acompañado por su hijo, ya que Ian sirve como una distracción. Chris se niega rotundamente a dejar a su hijo Ian atrás, pero Ian insiste en que debe irse. Ian confiesa que adoptó la apariencia de Albert porque Chris siempre lo escuchaba. Antes de separarse, Ian insta a su padre a cuidar de su madre, tal como él lo hizo después de la pérdida de sus hijos. Mientras Chris y el rastreador toman un ascensor hacia el infierno, Chris reflexiona sobre las palabras de Ian. Se revela que después de las muertes de Ian y Marie, Annie intentó suicidarse y fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Su matrimonio sufrió, y Annie eventualmente exigió el divorcio.
En el presente, Chris y el rastreador llegan a su destino, donde el suelo está lleno de rostros inquietantes que llaman a sus seres queridos. Chris eventualmente localiza el rostro de Annie y se apresura hacia ella, pero cae por un agujero en el suelo y cae a un lago. Logra nadar y descubre una versión pesadillesca de la casa de sus sueños, que representa la culpa que Annie se impone a sí misma. El rastreador revela que él es el verdadero Albert y advierte a Chris que quedarse con Annie durante más de unos minutos podría resultar en su atrapamiento permanente en el infierno. Chris debe despedirse de su esposa. Una vez que el rastreador abandona la habitación, Chris se acerca a Annie, quien no lo reconoce. Finge ser un vecino que admira su arte entablando conversación con ella. Chris intenta consolarla, compartiendo un incidente de su vida como distracción. En un flashback, Chris visita a Annie en el hospital psiquiátrico y expresa su decisión de dejar de presionarla para que sea normal. Explica que quiere que sea feliz, incluso si le duele verla en ese estado. Annie interrumpe expresando su deseo de volver a su vida normal. De regreso en el presente, Annie reacciona con indiferencia ante la historia, sin darse cuenta de que su esposo está justo frente a ella. Chris, dándose cuenta de que nunca podrá recuperarla verdaderamente, decide decir sus últimas palabras antes de partir. Se disculpa por las cosas que nunca pudo darle y reconoce sus fracasos. Chris le agradece por todo lo que ha hecho por él. Annie se emociona mientras Chris se va, pero él la sorprende al elegir quedarse con ella en el infierno. Instruye a Albert a regresar solo, declarando que el cielo es donde reside su esposa. Chris confía a Albert el cuidado de sus hijos. Chris vuelve a entrar en la casa y profesa su amor por Annie, expresando su disposición a soportar una eternidad en el infierno si eso significa que ella pueda recuperar su cordura. Sus palabras reflejan un sentimiento que expresó a Annie en el hospital psiquiátrico. Como resultado, Annie recupera sus recuerdos. Sin embargo, es demasiado tarde para Chris, ya que ha pasado demasiado tiempo en el infierno y se ha convertido en parte de él. Sorprendentemente, cuando Chris abre los ojos, se encuentra de vuelta en el cielo. Queda claro que era demasiado puro y bueno para el infierno, lo que lleva a su rechazo y regreso al cielo. Annie y sus hijos también están presentes. La película concluye con la colisión accidental de un barco de juguete perteneciente a un niño y otro perteneciente a una niña, reminiscente de cómo Chris y Annie se conocieron en Suiza. Gracias por ver, puedes suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Adiós.